Continuamos en Escritorio Local. Damos la bienvenida a Carolina Blasco. Muy buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por invitarme. Para hablar de una incorporación de trabajadores de la que dábamos cuenta a principios de esta misma semana, nuestros informativos, ha llamado mucho la atención el número, el momento en el que se produce, la cantidad de trabajos, ¿no?, que se van a cubrir a través de estas contrataciones, cómo se produce y cómo se gestiona al final, Carolina, una contratación de 122 personas, creo que es en este caso. Bueno, pues de forma muy compleja. La verdad es que es uno de los proyectos más satisfactorios, porque yo el otro día, cuando se presentaba este proyecto, oía decir lo que las administraciones hacen por, bueno, pues por los ciudadanos y en este caso por los desempleados, pero yo pensaba que realmente, en lo que esas personas desempleadas habían hecho por nosotros, ya no solamente porque vayan a trabajar en proyectos que están vinculados con los servicios públicos, sino porque para mí ver día a día durante todo el mes de abril a esas personas esperando, muchas veces en un importante número, con la oportunidad de poder desarrollar un trabajo y las caras, ¿no?, de felicidad, o no de felicidad, por lo menos de esperanza que tenían, yo creo que es uno de los momentos más satisfactorios y pensaba justamente en eso, ¿no? Las administraciones en estos momentos tenemos que estar ahí, y esto es un proyecto en el que colabora la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento, pero sobre todo la satisfacción que genera que en momentos actuales y como los actuales, personas desempleadas y sobre todo estos colectivos que son los que han entrado a trabajar en el Ayuntamiento, que muchas veces tienen muchísimas más dificultades de acceder a un trabajo por las circunstancias personales que ellos tienen, y entonces yo creo que es un proyecto muy satisfactorio, pero se gestiona de una forma muy complicada porque, como bien decías, han sido 122 personas las que han entrado a trabajar en distintas áreas municipales. Podían haber sido más, podían haber sido 148, pero sin embargo en uno de los programas que se han desarrollado, que está pensado para personas que cobran la renta garantizada, nos ha sido muy hemos tenido muchas dificultades en contar con las personas suficientes para hacer las 62 contrataciones a las que teníamos. ¿Cómo se ha gestionado todo este proceso? Porque han entrado en juego, veíamos en esa jornada que se desarrollaba en la Sala Polison del Teatro, sindicatos, patronal, representantes de la Junta de Castilla y León, y liderando o haciendo visible todo ello el alcalde Javier Lacalle. Bueno, pues es un proyecto complicado que nace en la Mesa del Diálogo Social. En la Mesa del Diálogo Social se pactan las condiciones y se establecen las condiciones en las que se va a desarrollar este programa, primero en el ámbito de la Junta de Castilla y León y luego en el ámbito más local de la ciudad de Burgos. Allí se valora cuál fueron los resultados del anterior proyecto y se ve, pues, posibilidades de mejora. Y, por ejemplo, en este caso, pues el año pasado, en anteriores convocatorias, las personas que se les contrataba a media jornada, era un esfuerzo importante, pero sin embargo este año han sido trabajos a jornada completa, lo cual pues supone lógicamente un incentivo mayor para las personas que actualmente están trabajando en el Ayuntamiento. Y a partir de ahí pues entra un proceso complicado porque el Ayuntamiento de repente tiene que hacer 148 contratos, pero 148 contratos con los procedimientos que inicialmente están previstos en tanto que somos administración. Esto ha supuesto 30 ofertas públicas de empleo, ha supuesto también la constitución de 30 tribunales, ha supuesto que 27 funcionarios han tenido que estar constantemente en estos tribunales de oposición, de forma paralela que se iban haciendo las ofertas públicas de empleo. También la tensión de que cuando se hacían ofertas públicas de empleo, pues muchas veces el ECIL no podía mandarnos todas las personas que inicialmente teníamos pensadas, pero esto ha sido ya el proceso o la parte última que hemos desarrollado pues desde del 4 de abril pues hasta el 28 de abril, porque todo esto además ha habido que desarrollarlo en el plazo de un mes, que es el plazo que nos daba la Junta de Castilla y León. Pero previamente hay un trabajo dentro del Ayuntamiento de identificar programas, de identificar proyectos, de identificar responsables, de planificar no solamente el gasto que vamos a tener en personal y en retribuciones, sino también en los gastos que vamos a tener para ejecutar cada uno de esos proyectos, con lo cual es una planificación que ya sabiendo que va a suceder, pues tenemos que empezar a prepararla con bastante antelación. Y luego tener en cuenta no solamente que no acaba aquí,
porque lógicamente estas personas ahora van a desarrollar una labor, pero son unos trabajadores más del ayuntamiento durante 6 meses y se incorporan a una plantilla de cerca de 1.400 personas y lógicamente cada uno de ellos pues tendrá las vicisitudes que tiene cualquier empleado municipal y generará lógicamente pues una tramitación de expedientes que se incrementa en un porcentaje importante al trabajo que ya se tiene en el ayuntamiento. 2 millones de euros para la contratación de todos estos trabajadores. Carolina, decías antes, bueno, las caras lo decían todo. Sí. ¿Había comentarios también en esa jornada? Se acercaron algunos de estos trabajadores, podíamos escuchar situaciones complicadas, algunos comentaban, ¿no? Esta contratación llega en un momento decisivo, porque aunque muchos hablan de recuperación, hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el paro y gracias a esta contratación ha visto un rayito de luz. Pues sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta, he dicho antes que había 2 convocatorias, una de personas con renta garantizada y otra que son los que se llaman el programa Pleplan, que está pensado fundamentalmente para personas menores de 35 años, pero sin cualificación, mayores de 45 años que tengan cargas familiares y luego parados de larga o muy larga duración. Con lo cual ya solamente hablando de estos colectivos jóvenes pero sin cualificación, parados de muy larga duración y personas de mayores de 45 años que son las que más dificultades tienen en acceder al mercado laboral y sobre todo si se tiene en cuenta que se daba prioridad a quienes tuvieran cargas familiares, pues lógicamente ya no los comentarios con respecto a nosotros, sino con los comentarios entre ellos, pues lógicamente no solamente las caras, sino que también pues valoraban positivamente los aspectos a los que tú estás haciendo referencia, ¿no? ¿Qué perfiles tienen estos trabajadores? Porque me imagino que hay un poco de todo, por lo que hemos podido ver, pero ¿de qué se van a ocupar en estos 6 meses? Bueno, pues lo difícil ha sido eso, lo difícil ha sido porque parece que siempre hay muchas cosas que hacer, pero lógicamente esto se incorpora pues a la carga de trabajo que ya tienen las secciones, en unos momentos que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la plantilla municipal está muy ajustada, pero porque la legislación nos pilló en un momento en donde la plantilla ya estaba ajustada, con imposibilidad de contratar. Entonces, claro, primero hay que convencer a quienes están al frente de las áreas y de las secciones pues que asuman el desarrollo de un proyecto y además que hay que asumirlo en principio directamente y bueno, pues esa es una primera fase complicada. Y luego pues a partir de ahí, claro, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los trabajadores no tienen cualificación porque son uno de los colectivos que se priorizaban. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, pues claro, la gran mayoría de ellos pues están en el ámbito de categorías profesionales pues que están vinculadas pues con el ámbito de los peones fundamentalmente, pero nosotros no hemos querido solamente contratar peones, hay que tener en consideración también que el Ayuntamiento de Burgos retribuye con las mismas cantidades que cobraría cualquier empleado municipal, porque en otros ayuntamientos y en otras ocasiones se ha destinado solamente la subvención o la transferencia que hacía la Junta de Castilla y León. O sea, nosotros aportamos también económicamente una cantidad considerable para equiparar y exactamente, para equiparar los salarios y que cobre como cobraría un peón, un oficial de primera, un oficial de segunda, un capataz o cualquier perfil técnico. Entonces, precisamente por esto hemos contratado de todos los perfiles, mayoritariamente de perfiles de peones, pero no hemos querido que todos fueran peones, sino hemos querido también dar posibilidades de oficiales de primera, oficiales de segunda, capataces, para que cada uno se fuera responsabilizando de las cuadrillas que se iban formando y hubiera cierta categoría profesional. Y luego también hemos contratado perfiles técnicos y además que es un empleo de calidad, porque las retribuciones además son importantes y hemos contratado pues perfiles técnicos vinculados con la informática, con la ingeniería forestal, con la ingeniería de obras públicas, o sea que yo creo que ha sido desde ese punto de vista un programa muy interesante. Y para hacer que, bueno, pues los mismos perfiles que te estoy comentando ya te dan un poco la idea, ¿no? Pues fundamentalmente labores que son necesarias pero que no se vienen realizando con habitualidad o que vamos a aprovechar la posibilidad para hacer más de lo que los contratos que tenemos pues permiten tener a la ciudad de Burgos. Y por si eso, se pudiera seleccionar alguno de esos proyectos, ya el alcalde el otro día comentaba alguno, ¿cuáles serían? ¿Cómo va a ser visible ese trabajo? Hombre, pues yo creo que son bastante relevantes los proyectos que están vinculados con las brigadas de limpieza y con las brigadas forestales, que realizarán actuaciones, digamos, de embellecimiento y de mejora de la ciudad, sobre todo en el ámbito de la limpieza. Presentamos, porque precisamente lo creamos para eso, el plan de lucha contra la pintada vandálica, precisamente en la idea de hacer una actuación intensiva de limpieza en estos 6 meses en la ciudad.
Y, por ejemplo, yo creo que eso, pues bueno, pues tendrá un impacto importante, y también lo tendrá, pero quizá menos para quien no transite por las zonas forestales, pero también lo tendrá pues en las zonas forestales, porque también las cuadrillas forestales pues realizarán labores importantes pues en todo nuestro cinturón verde, y no solamente en el cinturón verde, sino también en los arroyos, labores de limpieza que bueno, que muchas veces no se les da importancia, pero ahora que hemos vivido en el mes de abril, pues unos momentos un poco de tensión, ¿no? una tensión, esas crecidas que lógicamente pues estaban totalmente controladas por Confederación Hidrográfica, pero bueno, a las que no estamos acostumbradas, pero sí que en determinados puntos, en algunos arroyos, pues si no se hubieran realizado con carácter previo, como nos había pasado en este caso, las labores de limpieza que habíamos realizado el año pasado con las labores, bueno, aunque se hubiera producido algún desbordamiento, pues igual no hubiera tenido trascendencia porque estaba en una zona que podía ser inundable, pero bueno, como consecuencia de esto, pues se ha aprovechado. Yo creo que la ladera, por ejemplo, del Castillo, de la que donde se ha articulado ahora el parque de cuerdas, que se trabajó en ella el año pasado, yo creo que ofrece pues un aspecto para quien pasea por allí pues completamente distinto de lo que ofrecía hace 2 años. Y luego también se va a aprovechar a realizar con estas brigadas forestales y de limpieza actuaciones intensivas en zonas también forestales en donde normalmente no se hacen esas actuaciones tan intensivas, y sobre todo pues en zonas de botellón, de sacar cristales, de sacar bueno, pues determinados residuos que requieren una técnica pues un poquito más, no tanto avanzada, pero sí más, un trabajo más intensivo, y se va a aprovechar también pues para hacerlo, lo cual yo creo que también redunda o beneficia a la seguridad de todos los que van por esas zonas, ¿no? ¿La previsión o la intención es mantener a través del diálogo social este tipo de contrataciones en el tiempo, Carolina? ¿Es algo puntual de un momento como el actual, o de cara a años sucesivos también se va a intentar hacer Hombre, algo eso similar? te lo tendrían que contestar quienes están ahí en esa mesa social. Yo aquí solo soy una ejecutora de las políticas, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay una apuesta muy decidida, tanto por la administración regional como por la administración local, de que en estos momentos las administraciones tienen que estar ahí, y además es que no solamente que tengamos que estar ahí, que estamos haciendo un favor, porque en definitiva lo que estamos es destinando dinero público, dinero de todos, pero también para que todas estas personas presten un servicio público, que yo creo que también eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Que no es que nos quedemos, que he empezado así, sino que también que ellos nos dan, y yo creo que es una de las fundamentales labores que podemos desarrollar, y además las convocatorias precisamente se basan en este objetivo, ¿no? Yo te había invitado, Carolina, precisamente para hablar de estas contrataciones por lo visible de ese acto y el número importante, ¿no?, de trabajadores que se han incorporado, pero entre las múltiples funciones que desempeñas en estos momentos, ayer presentabas también una actuación importante en la ciudad. Se está hablando mucho de inversiones sostenibles, se está hablando mucho de esos proyectos prioritarios, y algo que además te toca muy de cerca por la labor industrial que se ha estado desarrollando también en los últimos años, y algo yo creo que demandado y pendiente, ¿no?, que es la reurbanización de Alcalde Martín Cobos, una de las actuaciones quizás más importantes de las que se van a realizar este año en la ciudad. Hombre, yo creo que sí, yo creo que la apuesta municipal por la industria y por el empleo es clave, y no solamente por la atracción de inversiones, porque la atracción de inversiones y el establecimiento de nuevas empresas pues es compleja, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar es lo que ya tenemos, y evidentemente las actuaciones en nuestros polígonos, fundamentalmente en el polígono de Gamonal, que es del que hace referencia, y también no solamente en ese, sino en el polígono de Villalonquejar, pues son claves. Los industriales nos venían demandando, y las asociaciones que les representan nos venían demandando ya desde hace tiempo pues labores o actuaciones de mantenimiento, y ya no de mantenimiento, porque llega un momento que deja de ser mantenimiento para tener que ser actuaciones lógicamente más intensivas, y de modernización de nuestros polígonos. El otro día, precisamente, Fernando de Santiago, recientemente elegido pues presidente de Aspigavi, de la Asociación del Polígono de Gamonal, precisamente bueno, pues planteaba que este polígono es un referente en la región, y además es la imagen de la ciudad, es un escaparate de la industria. Y entonces por eso esta actuación en Alcalde Martín Cobos es tan relevante. Fue un compromiso ya de la anterior legislatura. Establecimos una planificación que cuantificamos en aproximadamente 20 millones de euros, que posiblemente incluso podría llegar a ser más, y que lógicamente 20 millones de euros pues la ciudad tiene que acometer por fases. El año pasado fue el asfaltado de López Bravo, y bueno, pues este año correspondía hacer esa inversión en el Alcalde Martín Cobos. No será todo Alcalde Martín Cobos, en este caso lo que se va a ejecutar de forma inmediata es una inversión bueno, pues que supera, creo que era de 2,5 millones de euros, 1.700.000 euros, que será acometido
directamente por el ayuntamiento y luego 400.000 euros serán acometidos desde la Sociedad de Aguas, porque lo que se va a hacer es aprovechar para renovar la red de abastecimiento y la red de saneamiento. Por eso digo que de alguna forma no solo mantenimiento, sino que casi estamos a medio camino entre el mantenimiento y la inversión, porque no se ha contado todavía, pero bueno, aprovecharemos por ejemplo también pues para incorporar unas canalizaciones que nos permitan de futuro poder abordar cualquier red de telecomunicación, que parece en este momento ya básico, ¿no?, para las futuras industrias y para los futuros despliegues y para ese concepto de industria 4.0, pero bueno, es importantísimo tener esas canalizaciones. Además de prever, ¿no?, para no tener que volver a abrir en el futuro. Por supuesto, ya te abrir y establecer, bueno, pues la posibilidad de tener unas redes de telecomunicación que puedan albergar pues bueno, cualquier necesidad de todas las empresas que están ahí ubicadas. Por tanto, pues bueno, pues trabajar para el futuro y trabajar pues para la industria, porque como he dicho, el compromiso yo creo que es evidente. Algo que llama la atención del proyecto, al igual también que de otros que ha comentado el concejal Jorge Berzosa en los últimos días, es precisamente el componente de sostenibilidad medioambiental que se busca también en proyectos de estas características, alumbrado y además asfaltado con esos componentes. Bueno, yo creo que si algo caracteriza esta legislatura, pese a lo que se pueda decir o se diga, es la coordinación y el trabajo en común con el que se están abordando los proyectos desde las distintas áreas. Y yo creo que la colaboración entre el área de infraestructuras y el área de medio ambiente pues está siendo fundamental, porque la mayor parte de los proyectos se han definido precisamente teniendo en cuenta esas consideraciones. Ese es el motivo por el que en las ruedas de prensa, bueno, pues salimos prácticamente de la mano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos, y Jorge lo dice así, muchas veces queremos pasar de una ciudad gris a una ciudad verde, donde lo gris también de alguna forma pues sea verde. ¿Por qué? Pues porque se utilizan mezclas que de alguna forma pues, limitan los ruidos, o porque se utilizan también determinados pavimentos que son más eficientes, o como decías ahora, pues también cuestiones de eficiencia lumínica, es decir, es vincular infraestructuras con la sostenibilidad, porque en definitiva para mantener la calidad de vida de las ciudades y sobre todo de una ciudad industrial que se esconde detrás de esta ciudad patrimonial que es Burgos, pues es fundamental trabajar la sostenibilidad. Y la coordinación entre todas las áreas y cómo se está trabajando, yo creo que desde ese punto de vista es clave, porque estamos haciendo proyectos en común. Desde ese punto de vista, mira, Ciudadanos yo creo que también ha apostado porque las inversiones sostenibles, las propuestas que ha hecho han ido también precisamente en esa línea de sostenibilidad y apostar pues, por inversiones sostenibles, no en el concepto de sostenibilidad de que nos ahorren a largo plazo gastos, sino desde el punto de vista bueno, pues de seguir trabajando el desarrollo económico con una ciudad en donde la calidad de vida sea lo fundamental. Algo que se ha criticado por parte de la oposición durante este tiempo, Carolina, era la falta de previsión, la falta de proyectos para acometer en determinadas zonas, el hecho de que no estuvieran listos para cuando hay partidas como esta. Precisamente cuando se hablaba de esta inversión en el alcalde Martín Cobos, anunciabais también otra en proyectos que también tienen que ver con el futuro de los polígonos. Sí, claro. Bueno, es que vamos a ver, son dos cosas distintas. Primero, es que las reglas del juego han cambiado. Normalmente antes cuando se invertía lo que se hacía era, bueno, pues tener previsión presupuestaria, tener la previsión presupuestaria en ese ejercicio presupuestario y ver una planificación temporal de cuánto tiempo se iban a ejecutar las obras. Ahora, bueno, pues ya sabéis, depende de que la entidad local tenga superávit y la normativa que en cada momento haya en relación de cómo se tienen que reconducir ese superávit. Entonces, claro, tenemos cierta incertidumbre de si va a haber inversiones sostenibles, de si no va a haberlas, de cuál va a ser ese concepto de inversiones sostenibles, porque prácticamente lo sabemos un mes antes o 2 meses antes. Hombre, este año hemos estado mucho más preparados que el año anterior y por eso, ese motivo, o previendo que, bueno, que esto pudiera ser una forma de actuar en el futuro, precisamente por eso se desarrolló ese anteproyecto que redactamos en la anterior legislatura, que nos permitió tener pues, una visión de conjunto de cuál era la inversión que había que hacer en los polígonos industriales, y ya en ese momento anticipamos algún proyecto. Hicimos un anteproyecto, pero ya anticipamos el desarrollo de un proyecto, que es el que vamos a ejecutar. Pero mientras tanto, precisamente en previsión de que, bueno, pues que en futuros ejercicios volvamos a tener que ejecutar otra vez inversiones sostenibles, pues claro, lo necesario es tener ese proyecto, y entonces ya dentro de las inversiones sostenibles vamos a destinar parte
de esas cantidades económicas al desarrollo de proyectos. Desarrollo de proyectos que en este caso, de forma alternativa, como contaba ayer Jorge, pues se desarrollarán en el polígono de Gamonal y en el polígono de Villalonquejar. Con la asociación del polígono de Villalonquejar también hemos estado hablando para ver pues bueno, cuál era el área que desde su punto de vista resultaba más interesante una vez que el año pasado pues, se había cometido el asfaltado de López Bravo y de otras calles adyacentes como la calle del Escudo y demás que estaban pues, en unas, o Condado de Treviño, que estaban en unas condiciones peor desde el punto de vista del asfaltado. Entonces se ha consensuado con ellos pues, bueno, una próxima área de actuación y vamos a redactar ese proyecto. ¿La segunda fase de Martín Cobos tiene que estar ligada indiscutiblemente a inversiones sostenibles o este proyecto permitiría, por ejemplo, incluirlo dentro de unos presupuestos? No, lo que hacemos es redactar con las cantidades de las inversiones sostenibles el proyecto y una vez que está redactado el proyecto, lógicamente lo razonable sería que bueno, pues que de alguna forma se normalizara la situación y que sea el documento presupuestario el que te permite planificar y prever las inversiones. Esto, pues bueno, es una situación o una circunstancia que en este momento nos favorece, que tiene unos determinados objetivos, pero lo lógico sería que en unos años volviéramos a la situación de normalidad y que fuera el documento presupuestario en donde pudiéramos articular con una planificación previa dentro del periodo de la estabilidad presupuestaria, pues pudiéramos articular todas estas inversiones. Te lo pregunto para aquellos que digan, a ver si se va a caer en el olvido ahora la segunda fase. No, y sobre todo porque, bueno, en definitiva esto lo que pretende todas las normas y el presupuesto también, pues tratan de dar certeza y tratan de dar seguridad jurídica a las relaciones entre administración y administrados y en este caso, pues bueno, parece mucho más razonable que a lo que se debiera atender es que al documento presupuestario sea el que articule las inversiones de las administraciones. Gracias, Carolina, por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Y nosotros continuamos.